don David. Déjeme saludar con muchísimo gusto al editor de La Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, al queridísimo Jaime Hernández. Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es días en México, tardes acá en Estados Unidos, porque todavía seguimos, bueno, más bien en México todavía no cambian el horario, y allá donde tú estás, pues mucho, yo creo que ya son noches, ¿no? Son como las 6 o las 7 de la noche. Muy buenos Estoy en la días, Ciudad de tardes y México, querido noches. Toño. Ah, estás en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí estás, ¿no? Entonces todavía son días para ti. Te mando muchos saludos y también saludo con mucho gusto al escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, a José Alfredo Gutiérrez Falcón. Maestro, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo estás, Toño? Encantadísimo de estar con ustedes a la orden. Pues vamos a darle. Hace unos momentos le planteábamos al público de Sin Censura cómo es que el presidente asegura que tanto el enviado especial de Estados Unidos para la reforma, para el cambio climático, John Kerry, como los empresarios de los Estados Unidos quedan atendidos y satisfechos. El presidente destaca que el presidente Biden incluso va a sacar barriles de reserva para bajar los precios de las gasolinas acá en Estados Unidos. Dijo que Kerry fue muy respetuoso, que entendió que hay un cambio en México, así como los empresarios. ¿Cuál es tu lectura de este encuentro, querido Jaime? Pues yo creo que ha sido un encuentro respetuoso en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a pintar su línea para decirle, señores, queremos seguir siendo socios de Estados Unidos, queremos seguir abiertos a las inversiones de Estados Unidos, pero no estamos abiertos a que vengan aquí a decirnos cómo hacer las cosas. Y fíjate lo que es el manejo de las noticias de este encuentro. Y si uno revisa, por ejemplo, The New York Times, si uno revisa hoy The Washington Post, o en los principales canales de televisión, el encuentro entre John Kerry y el grupo de empresarios con el presidente de México no figura en ninguna de las páginas ni en su primera plana, por supuesto. En las primeras planas del New York Times y Washington Post sigue prevaleciendo el tema de la guerra en Ucrania, la crisis por el precio de las gasolinas y la forma en que los demócratas y republicanos se están reposicionando de cara a las elecciones de medio término en noviembre próximo, pero nada de México. Entonces eso te da una idea de hasta qué punto en México algunos medios suelen inflar, en el lenguaje, en la jerga periodística decimos que se la pasan inflando perros. Y hoy a mí me llamó mucho la atención la primera plana de Reforma, que dice, aprieta Estados Unidos a AMLO y promete cambios, ¿no? Cosa que no es absoluto, no se corresponde con la realidad. Yo creo que el diario Reforma sigue confundiendo sus deseos con la realidad. Y estuvo muy bien que el presidente hoy hiciera una presentación bastante detallada, con bastante nivel de especificidad, para dejar en claro que la historia que trascendió como un reguero de pólvora, en el sentido de que México había aceptado que un grupo de asesores especiales impuestos por la Casa Blanca estuviera encima de quienes van a presentar la iniciativa de reforma energética, se van a encargar de que sea aprobada por el Congreso mexicano. Eso nunca en ningún momento fue cierto, el presidente lo dijo hoy. En cuanto alguien lo sugirió, él se quedó callado, pero hoy ha dicho, no vamos a permitir que un grupo de asesores esté revoloteando encima de nosotros, porque no lo aceptaríamos ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de quien sea. México es un país soberano. Entonces, la primera plana del Reforma se cae a pedazos como se ha caído una y otra vez. Y a mí me da mucho gusto, Toño, que el presidente, que desde ayer ya adelantaba que México iba a defender su soberanía, haya sido consecuente y siga siendo consecuente, porque de lo que estamos hablando aquí es la defensa del futuro, de la soberanía, del patrimonio nacional. Y a diferencia de otros personeros
que defienden los intereses corporativos de Estados Unidos y España. El presidente de México, que fue electo por el pueblo, sigue defendiendo esta postura. Yo creo que por primera vez tenemos un presidente en la historia que, a diferencia de otros presidentes que les dictaban desde el extranjero qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y cuándo lo tenían que hacer, el presidente de México ha pintado su raya y ha dicho, por aquí no van a pasar, hemos sido bastante tolerantes con ustedes en muchos de los acuerdos pactados en virtud de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto. Por cierto, esa reforma impulsada por Peña Nieto sí que tuvo asesores, sí que tuvo amanuenses desde el seno del Congreso de Estados Unidos. Eso a mí me consta y yo lo viví. Yo viví como congresistas republicanos y demócratas metieron mano en esa reforma que se aprobó con nocturnidad, se compraron voluntades, y a diferencia de aquella reforma que compró voluntades y que responde a intereses extranjeros, el presidente se mantuvo firme en defender esta contrarreforma, que seguramente es una corrección histórica, y el presidente va a mantenerla cueste lo que cueste, querido Antonio. Y sabes qué, a mí me llama mucho la atención precisamente cómo hicieron el manejo de esta nota a los medios, hablando de presiones, cuando pues vemos en la realidad una reunión en la que hasta se toma la foto del recuerdo entre cuates, en la que vemos al presidente López Obrador esbozando una sonrisa mientras habla con Kerry, con Ken Salazar, una reunión en la que incluso habla el presidente de la satisfacción del representante de Sempra Energy acá en Estados Unidos, luego de que se siguiera la recomendación del pueblo de México en cuanto a una de sus plantas en Ensenada. Y le voy a pedir